Vamos rápidamente hasta el Palacio de Gobierno, donde están dando un anuncio importante, el PTVO de medicamentos. Escuchamos ya al ministro de Salud, Julio Borba, Mauricio Durán. Esto se va a dar a conocer de un momento a otro. Mauricio, te escuchamos. Bueno, Mauricio Durán está allí para transmitirnos en vivo y en directo la conferencia de prensa, y ya nosotros tenemos acceso a este documento donde se adelanta cómo será el PTVO de medicamentos. ¿Cómo accedo al subsidio de medicamentos destinado a pacientes en terapia intensiva por COVID-19? El punto número 1 es completar el formulario electrónico disponible en el sitio web www.subsidiomedicamentos.govcorta.py. En segundo lugar, solicitar presupuesto en la farmacia donde se adquirirá el medicamento. Punto 3, adjuntar al formulario las fotografías nítidas de la receta médica y del presupuesto entregado por la farmacia. Punto 4, la DIVEM será la responsable de analizar y aprobar el subsidio, pudiendo rechazarse la solicitud en caso de comprobarse que la foto o los datos ingresados en el formulario no sean correctos. Quinto punto, el familiar del paciente COVID-19 recibirá un mensaje de texto en el celular declarado en el formulario, confirmando la acreditación del subsidio. Y punto número 6, una vez recibido este mensaje, el familiar podrá pasar a retirar inmediatamente el medicamento de la farmacia presentando su cédula de identidad. Este anuncio entonces lo va a hacer en breve el ministro de Salud, Julio Borba. Mauricio, ya está a punto la conferencia de prensa. Queremos informar. Sí, de hecho inicia en este momento ya. El presidente acaba de firmar el decreto que autoriza la creación de un programa especial, el programa PTVO Medicamentos. Este programa va a atender a aquellos pacientes que hoy están en una situación complicada, pacientes en UTI por COVID. Estamos hablando de aproximadamente 10 hospitales respiratorios que vamos a estar implementando en esta primera fase. El programa arranca a partir de hoy a las 0 horas. El programa dispone también, o el decreto establece un fondo de hasta 10 millones de dólares para la implementación del programa. En esta primera fase estamos hablando de un subsidio de hasta 50 millones de guaraníes por paciente por mes. ¿Cómo funciona el programa? En el caso de que un paciente, en el caso de que el médico emita una receta y se verifique de que en la farmacia del hospital no tenemos el medicamento a disposición, entonces ahí se activa el subsidio. El familiar del paciente va a la farmacia que está en una de las, alrededor de la, o cerca del hospital. Una vez que se acerca ahí con la cédula, va a pedir un presupuesto o el costo del medicamento que está necesitando. Inmediatamente va a ingresar a la plataforma con una foto del presupuesto, una foto de la receta, la cédula, y ahí la DIVEM va a analizar, va a analizar los datos de la persona, se autoriza el subsidio, le llega un mensaje de texto a la persona informando que se acaba de autorizar el subsidio, y inmediatamente la persona puede ir a la farmacia solamente con la cédula para acceder al medicamento de manera gratuita. Como decía hace rato, también es un programa, es importante insistir en que es un programa temporal, de vigencia temporal, para atender a aquellos pacientes en esta situación. También tiene un componente muy importante de transparencia. Esa fue una instrucción muy clara del presidente, la transparencia del programa. Nosotros hemos diseñado de manera muy coordinada con la DIVEM y también el Ministerio de Salud desde la unidad de gestión, la implementación de este programa. Todo se va a publicar, el nombre del beneficiario, me refiero al familiar del paciente, la farmacia a través de la cual adquirió el medicamento y el costo también, o la transferencia en sí. Vamos a utilizar la herramienta tarjeta cédula, que es una experiencia exitosa del programa PTVO. Varias de las experiencias que tuvimos con ese programa vamos a implementar también con esta herramienta. Y reitero, el programa arranca a partir del día de hoy a las 0 horas. Aquel paciente o aquel familiar del paciente que esté necesitando medicamentos va a poder ingresar a la página a solicitar o a llenar el formulario y a solicitar directamente el medicamento. Ante cualquier consulta, ministro, presidenta, estamos a disposición.
Ministra, lo primero, ¿existe algún monto límite por persona o en forma mensual a lo que refiere este subsidio? Y lo otro, en cuanto al procedimiento, teniendo en cuenta que las urgencias de los pacientes son prácticamente inmediatas. Primero que nada que hay que entender que es un programa perfectible. Perfectible me refiero a que vamos a ir implementando probablemente cambios a fin de acelerar todos los procesos. La idea es tenerla en el día o en horas en realidad. Ya la directora general de la IDEM va a dar los detalles de cómo se va a hacer, y con respecto al monto es en un principio hasta 50 millones de guaraníes por paciente por mes. Ahora, yo quiero complementar lo que decía el ministro en cuanto a la agilidad del proceso. Hay una estrategia de coordinación acá entre la DIVEN, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Salud y también desde la Unidad de Gestión. Vamos a tener personas asignadas en cada uno de estos 10 hospitales para apoyar a los familiares de los pacientes en caso de que tengan alguna consulta específica respecto al programa. También habilitamos un call center. La idea es que en el mismo día o de manera inmediata se puedan realizar estas transferencias. Algunos pacientes o familiares de pacientes, mejor dicho, ministro, denunciaron, por ejemplo, la falta de reactivos, por lo cual igual tenían que irse a laboratorios privados a hacerse, por ejemplo, cultivo de sangre, creo que se llama, no recuerdo bien el nombre, y por lo cual gastaban también 1 millón. ¿Esto podría eventualmente entrar dentro de este subsidio o ya está, o cuál sería la situación? No, en realidad va a ingresar todo lo que es medicamentos e insumos, que hay un listado que vamos a posteriormente demostrar cuáles son, a fin de que mínimamente disminuya o máximamente disminuya el gasto de bolsillo del paciente. Con respecto al laboratorio, vamos a identificar dónde tenemos ese pequeño inconveniente con respecto a la bacteriología que ustedes hablaban, entonces a fin de poder paliar la situación inmediatamente. Sí, de paso me podría decir después cuál es, entonces, para verificar un poquito. Sí. Hospital de clínicas, ministro. Hospital de clínicas. Voy a hablar con la gente de clínicas, pero como sabrá, clínicas no es... depende de la Universidad Nacional, pero yo hablo con su director inmediatamente. Para la directora Carmen Alonso, en este caso mencionan 10 hospitales respiratorios. Dentro de las recetas tienen que haber especificaciones de si esos medicamentos se encuentran o no, como había sido en el caso del IPS, o también en este caso sí que ellos están incluidos dentro de esta lista de hospitales respiratorios. El IPS no está incluido dentro de los hospitales porque apuntamos justamente a aquellos hospitales no con seguro social, ¿verdad? En principio, como bien lo dijo el ministro, es un proyecto perfectible, no significa que van a ser los únicos hospitales, pero estamos apuntando a los hospitales que tienen mayor cantidad de camas y que no tienen seguro de IPS. Si quieren les puedo dar la nómina de hospitales inicialmente, ¿verdad? El Hospital Nacional de Itagua, el INERAM, Hospital de Clínicas, Hospital Integrado Respiratorio de Ciudad del Este, Hospital Integrado Respiratorio de Itapúa, Hospital Regional de Luque, Hospital Regional de Caapupé, Hospital de Villaliza, Hospital de Lambaré y Hospital Regional de Coronel Oviedo en principio. Eso quiero que quede bien claro. Y algo que es muy importante, que vamos a estar publicando y necesitamos mucho la ayuda de ustedes, es decirle cómo la persona va a poder ingresar a la página, ¿verdad? Que es www.subsidiomedicamentos.gov.pi. Voy a volver a repetir. www.subsidiomedicamentos.gov.pi. Esa va a ser la página donde la persona va a poder ingresar y proceder a los pasos que la ministra Marín ya estaba mencionando. De todos modos, vamos a hacer una publicación masiva de los pasos que se tienen que dar. Suponemos que está garantizada la financiación. ¿Podemos conocer cuál va a ser la fuente de ministra Marín? Sí, hablaba yo al principio, el decreto establece un monto de hasta 10 millones de dólares en esta primera fase de implementación. Vamos a utilizar los recursos de la ley de emergencia destinados para el Ministerio de Salud. Yo quiero hacer una precisión también. Es muy importante que también ustedes nos ayuden a informar a la ciudadanía en general
Esa es la página, la plataforma que va a estar habilitada, pero a partir de hoy a las 0 horas. Ahora mismo no está habilitada la plataforma. Esta es la explicación entonces última ya de la doctora Carmen Marín, y queremos volver a repetirles a ustedes cómo deben hacer para acceder a este subsidio de medicamentos, que consistirá en hasta 50 millones por paciente por mes. Primeramente, punto 1, completar el formulario electrónico disponible en el sitio web www.subsidiomedicamentos.gvcorta.py. Luego, solicitar presupuesto en la farmacia donde se adquirirá el medicamento. Tercero, adjuntar al formulario las fotografías nítidas de la receta médica y del presupuesto entregado por la farmacia. La DIVEN será la responsable de analizar y aprobar el subsidio, pudiendo rechazarse la solicitud en caso de comprobarse que la foto o los datos ingresados en el formulario no sean correctos, Luis. El familiar del paciente COVID-19 recibirá un mensaje de texto en el celular declarado en el formulario, confirmando la acreditación del subsidio. Una vez recibido este mensaje, el familiar podrá pasar a retirar inmediatamente el medicamento de la farmacia presentando su cédula de identidad. Es importante destacar que este subsidio solamente será para pacientes que acudan a 10 hospitales bien especificados, que son el de Itagua, Inerán, Clínica Ciudad del Este, Luque, Cacupé, Villa Elisa, Coronel Oviedo, Lambaré, y no abarca al IPS. Los pacientes del IPS no van a ser beneficiados con este subsidio de medicamentos. Eso es importante también acotar, Luis. Y estamos hablando de hospitales públicos. Estamos hablando solamente de hospitales públicos, hospitales regionales fundamentalmente, y también el Hospital de Clínicas, que en este caso, bien lo decía el ministro Julio Borba, no forma parte del Ministerio de Salud, pero sí del hospital, de la Universidad Nacional de Asunción, Facultad de Medicina, y dentro de esta contingencia forma parte de la coordinadora. Y exclusivamente a pacientes en terapia intensiva. Esto es muy importante porque hay mucha gente que tiene los pacientes que no están en terapia intensiva, pero sí están requiriendo una medicación permanente. El famoso caso de los antivirales, por ejemplo, Teresa, que tienen un costo muy alto. Esas personas no están incluidas en esto. O sea, acá hay muchas cosas que todavía van a tener que explicar cómo va a ser operativo. ¿Te imaginas, Teresa, por ejemplo, lo que va a hacer cuando la gente tenga que la receta médica, porque esto es así, uno tiene un paciente en terapia intensiva, el médico pide, por decirte, el atracurio, que son las medicaciones para los que están en terapia intensiva, el atracurio, hay que tomar una fotografía, entiendo yo que con el teléfono celular, del formulario, o sea, de la receta médica, y remitir a la dependencia que va a ser la que después va a revisar, que en este caso va a ser la DIVEN. O sea, la DIVEN va a decidir quién recibe y quién no recibe este subsidio. Va a recibir esto, va a tener que aprobar y después le va a comunicar a la persona que hizo la solicitud que le autorizaron el subsidio, y con eso va a ir a la farmacia a retirar la medicación. O sea, el procedimiento, por lo que se ve acá, es bastante burocrático. Habrá seguramente mucha discusión acerca de quiénes en la DIVEN van a autorizar a qué personas se les va a dar el subsidio y a qué personas no se les va a dar. Y repito, solamente se está hablando de quienes tengan familiares en terapia intensiva. No es para todos los medicamentos, sí, mejor dicho, no es los medicamentos para todos los que padecen COVID, muchos de ellos que no están en terapia intensiva. Claro, hay que sacar 2 fotografías entonces de la receta médica y del presupuesto, y ambas fotos se envían a la DIVEN, que será la responsable de analizar y aprobar el subsidio. Y también con respecto a cuáles son los medicamentos que entran para la reposición o para el pago del subsidio, el Ministerio de Salud va a publicar la lista de los medicamentos e insumos, porque también Mauricio Durán le preguntaba al ministro si esto abarcaría también los estudios laboratoriales, y él claramente dijo no. Este subsidio es solamente para medicamentos e insumos que están en ese listado que va a aparecer en breve, me imagino hoy, en la propia página del Ministerio de Salud. Ahora, una cuestión clave, Teresa, es tiempo. Estamos hablando de pacientes en terapia intensiva y, digamos, el que está viendo esto piensa lo mismo. ¿Cuál es el tiempo que te puede llevar? El médico que sale de la terapia y te dice necesitas esta medicación urgente para tu paciente. Vos tenés que ir a una
a una de las farmacias que te haga un presupuesto, que te dé un presupuesto. Tenés que enviar el presupuesto de la farmacia más la receta médica a la DIVEN. La DIVEN tiene que aprobar tu presupuesto, el presupuesto de la farmacia, con tu solicitud, y ahí te va a comunicar. Y con eso vos tenés que ir a la farmacia a retirar la medicación. ¿Cuánto tiempo puede llevar este proceso? Estamos hablando de personas que van a estar en terapia intensiva. Y Carmen Marín decía que lo que iban a intentar hacer es que esa transferencia se haga de la manera más rápida posible, porque nos imaginamos, bien decían ellos, debe ser un trámite perfectible sin lugar a dudas, porque es la primera vez que van a aplicar esto, pero tienen que tener en cuenta sobre todo la agilidad. Agilidad es lo que se necesita porque el paciente depende en ese momento de ese medicamento. No suministrarle ese medicamento puede significar la muerte. Entonces es por eso que todo esto tiene que ser perfecto, como bien lo decían ellos, porque depende de esto la vida de un paciente. Ahora, Luis, es importante remarcar porque mucha gente pregunta y dice, ¿por qué los de IPS no? IPS, si vos sos asegurado de IPS, no vas a acceder a este subsidio. Eso quedó muy bien claro. Por lo menos por ahora, los asegurados del IPS no entran a este subsidio. Solamente son 10 los hospitales, 9 que son hospitales dependientes directamente del Ministerio de Salud, más el Hospital de Clínicas que depende de la Universidad Nacional de Asunción. Y una cuestión más, Teresa, muchos pacientes están internados hoy en hospitales privados, en terapia intensiva. Es decir, el problema no es solamente de los que están en el sector público, que en realidad tienen una mayor cobertura de la medicación, con todos los errores que hay en el Estado. Pero quienes están en una situación más desesperada en términos económicos son los que están internados en hospitales privados que diariamente tienen que cubrir la demanda de medicamentos. Y de acuerdo con esto que se presentó, ellos no van a recibir este subsidio. O sea, hay una discriminación. Los que consiguieron lugar en el sector público, sí. Los que están en el sector privado, no. Y hay que prever también en estos 10 hospitales una mayor cantidad de profesionales y sobre todo también de algún modo habilitar más áreas de contingencia, porque obviamente al saber las personas que en estos 10 hospitales van a poder acceder a subsidio de medicamentos, van a llevar a sus pacientes allí a esos hospitales, lo cual hará que la cantidad de pacientes que se acercan a esos hospitales será mucho mayor que la cantidad que actualmente existe. Exacto. Y quiero repetir esto, Teresa. Fíjense, no sé cuál es la señal desde Estado, pero no cubren a los que tengan cualquier tipo de seguro, IPS o seguro privado. Claro, no. Solamente para los pacientes que acudan a estos 10 hospitales. Voy a volver a leer porque anoté: el Hospital Nacional de Itagua, el INERAN, el Hospital de Clínicas, el Hospital Regional de Ciudad del Este, el Distrital de Luque, el Hospital Distrital de Caacupé, el de Villa Elisa, el de Coronel Oviedo y el de Lambaré. Así que a prestar mucha atención, y el monto que se va a desembolsar por paciente por mes es hasta 50 millones de guaraníes. Ese es el monto tope, y el Estado podrá desembolsar hasta un total de 10 millones de dólares. Ese es el rubro que aprobó el presidente de la República a través de este decreto. Así que una vez que eso se termine de usar, hay que ver otras fuentes de financiamiento probablemente. Bueno.